La luna se había clavado en el cielo como una moneda vieja, pálida y descentrada, y la neblina se pegaba a los tejados del pueblo como si quisiera esconderlos del mundo. Javier pedaleaba su bicicleta por la calle de tierra, la canasta delantera llena de paquetes envueltos en papel cebolla, tacos de pastor, salsa en frascos diminutos, una bolsa con limones. El olor del comal se quedaba pegado en la ropa, en la garganta, un calor familiar que contrastaba con el frío que subía de la tierra húmeda. A lo lejos, la silueta de la iglesia parecía una sombra acostada, y las farolas lanzaban un halo débil que no alcanzaba a atravesar la bruma. Desde hacía una semana, la rutina del pueblo se había torcido como una rama. Al principio fueron rumores, un perro que no volvía, voces en la madrugada, la sensación de que alguien los observaba entre los maizales. Después vinieron las ausencias. Los nombres empezaron a quedarse cortos en la boca de la gente cuando iban a la plaza a preguntar por quién faltaba. Javier sintió el cambio como un empujón en el pecho, no porque creyera en historias, no era hombre de creencias fáciles, sino porque en la casa, en la repisa de la cocina, el medallón que su madre llevaba siempre colgando dejó de estar quieto, vibró una madrugada y dejó un olor a tierra mojada en la habitación. Aquella vibración le destempló los dedos cuando alcanzó a tocarlo. No sabía por qué, pero algo en su pecho le dijo que esa noche no era igual a otras. Si estás viendo esto desde otro lugar, activa la campanita, deja un like y escribe en los comentarios de dónde nos miras. Nos ayuda a seguir investigando estas historias y a mantener viva la memoria de lo que ocurre en pueblos como el nuestro. Volvió la historia al cuerpo de relato sin anestesia. Doña Filomena lo miró con ojos inyectados de luz antigua cuando fue a buscarla. La anciana vivía en la casa que parecía desmoronarse con la misma parsimonia con la que el pueblo envejecía. Paredes de adobe, techo de teja desigual, jardín de hierbas con manojos de ruda. Filomena se secó las manos en el delantal antes de hablar. Su voz fue Milo que venía de muy lejos. «Escucha, hijo», dijo sin rodeos, 7 días es lo que dan los pactos rotos, 7 días para que lo que fue tomado regrese a su dueño o para que la deuda se cobre de otra manera. Javier pensó en la palabra deuda y la relacionó con recuerdos vagos, una discusión en la mesa de la cocina años atrás, promesas hechas a medias, la llegada del medallón a manos de su madre tras la muerte del abuelo. Estela siempre había dicho que era un amuleto de la familia, una cosa que siempre protegía. Ahora la protección vibraba como si tuviera fiebre. Las noches trajeron más señales. Ana, su hermana menor, empezó a tener pesadillas en las que la casa se abría y entre los muros entraba un silencio con olor a barro húmedo. Se despertaba sudando, con la frente marcada por una línea color cinabrio que se desvanecía cuando el sol tocaba el techo. Estela decía que era mala sangre, que ya había sentido antes punzadas en la sien, pero nunca una marca como esa. Vecinos contaron, en voz baja, que habían visto un animal grande rondando los corrales, un cerdo de color extrañamente oscuro, con ojos que brillaban como brasas. Lo llamaron, entre el miedo y la burla, el cerdo nahual. La cotidianeidad se volvió una cuerda fina. Javier repartía tacos por la mañana y por la tarde miraba la casa desde lejos, midiendo el tiempo en manzanas y en las luces que se apagaban. A veces, al doblar la esquina, encontraba a un vecino que no quería hablar. Otras veces, la gente se juntaba en la plaza y murmuraba como si repitieran un rezo que nadie les enseñó. Cuando alguien mencionaba la palabra pacto, la conversación se cortaba. Nadie quería decir más. Nadie quería que la noche escuchara. Una tarde, al volver de entregar en la cantina, encontró una nota clavada en la puerta de su casa. La caligrafía apretada y torpe, la frase breve como un filo. 7. Prepárense. La nota no llevaba firma. Ana la leyó en voz baja, con dedos que le temblaban, y preguntó por qué a ellos. Estela acarició el medallón hasta que se le pusieron las uñas blancas en la carne. Sus ojos, que antes eran claros, se volvieron una mancha de distancia. Javier comenzó a notar pequeñas cosas que antes habría dejado pasar.
la manera en que el medallón calentaba la piel cuando la casa se quedaba en silencio, el sonido como de patas pequeñas sobre la tierra junto al jardín en las noches sin luna, y un olor que ahora venía con la neblina, como si la tierra exhalara algo que no era solo humedad, una mezcla de hojas podridas y algo indefinible, animal y antiguo. Buscó al hombre encapuchado la primera vez que lo vio por la plaza. El tipo solo apareció y desapareció como si caminara en el filo de las sombras. Esa tarde, cuando la tarde cortaba el cielo en dos, lo encontró apoyado en la tiendita de la esquina, mirando el suelo. «Sé lo que buscas», dijo el encapuchado, sin levantar la mirada. «No todo puede entenderse por la lógica del que vende tortillas, pero escuché tu nombre, vi tu medallón». Javier, con la bolsa de comida aún en la mano, lo miró como se mira a un animal extraño. «No quiero cuentos», respondió con la voz partida. «Mi madre está marcada. Mi hermana... Hay ruidos, desaparecen personas. ¿Qué es esto?» El hombre encapuchado sonrió apenas, y su sonrisa fue breve como un cuchillo. No dio explicaciones largas. Señaló la cadena del medallón con un dedo huesudo. «El medallón recuerda», dijo, «y las cosas que recuerdan reclaman. 10, 20, no importa. Cuando una deuda involucra fuerza, el tiempo es paciente. 8, 7, 6, ahora ha llegado un número. Tú decides qué haces con él». No ofreció respuestas fáciles ni soluciones. Le entregó a Javier antes de irse una bolsa pequeña con una rama de ruda atada y una vela negra. «No es para apagar cosas», murmuró, «es para recordarlas», y se fue sin que nadie lo mirara. Las noches siguientes se hicieron más cerradas. Una madrugada, Ana no volvió de la casa de una amiga. La mañana la encontraron sentada en la banqueta, con los ojos en blanco como si hubiera visto algo que no podía contar. No faltaba su ropa, ni su teléfono, ni el colgante de plástico de una muñeca que siempre traía. Faltaba, en cambio, un rastro de huellas pequeñas alrededor del jardín, y en la tierra blanda de la esquina una marca que parecía un cascarón roto de luna, una impresión redonda de donde el barro había sido removido. La comunidad, que al principio miró con distancia, empezó a conformar un coro de temor. Algunos cerraron puertas con tablas, otros comenzaron a ofrecer oraciones en voz baja, no por fe sino por costumbre. Las miradas se volvieron tajantes y la sospecha encontró un huésped en cada casa. ¿Y si el vecino tomaba la decisión más fácil y usaba a otro como sacrificio? ¿Y si la desesperación los volvía capaces de monstruos? Javier lo pensaba de noche, con la bicicleta apoyada, sin dormir. Sentía la responsabilidad como algo humeante y pegajoso. Tenía 20 y pocos años, manos acostumbradas al trabajo y un corazón que palpitaba con la urgencia de un hombre que no sabe cómo pagar una deuda de la que no es culpable. Recordaba a su padre, que había muerto joven dejando la casa y el medallón. Su ausencia ahora pesaba como una sombra establecida. Doña Filomena había dicho 7 días, y el segundo transcurrió con la tensión como un hilo tenso sobre el pueblo. La gente comenzó a acercarse a la casa de Estela con pequeñas ofrendas, pan, velas, un poco de sal. Una tarde, el alcalde, un hombre de semblante duro que hasta entonces había sido un personaje de pocas palabras, llamó a una reunión en la plaza. Hablaron medidas, vigilia nocturna, turnos para cuidar los potros, cerraduras, buscar a los que faltaban. Pero cuando el sol se fue, la plaza se vació como si alguien hubiera prohibido la luz. Esa noche, mientras Javier encendía una antorcha en el patio, el medallón colgó pesado del cuello de su madre y se calentó tanto que la piel de Estela parecía querer abrirse. Ana seguía en su casa, inmóvil, a ratos murmurando nombres que no reconocía. Un sonido llegó desde el fondo del jardín, un gruñido bajo, como el de un animal que ha olido la sangre de la incertidumbre. La neblina entró por la rendija del portón y empezó a esconder las herramientas, las macetas, la figura de la hamaca. En la oscuridad, algo pasó a la orilla del huerto, una masa que se movía con torpeza, pero con una intención inquietante.
Era grande como un cerdo, pero sus costillas formaban sombras que parecían manos. Su piel estaba cubierta de barro oscuro y brillaban 2 puntos rojos que cortaban la penumbra como si fueran brasas clavadas. El cerdo nahual estaba allí, más cerca de lo que parecían permitir las palabras. Javier apretó la antorcha. La llama lanzó una luz corta, naranja y viva, que hizo que la sombra del animal se extendiera hasta tocar la pared de la casa. Cuando el medallón vibró con violencia contra el pecho de Estela, la anciana soltó un gemido que no era de dolor, sino de reconocimiento. Ana, sin abrir los ojos del todo, dijo un nombre bajo, una palabra que parecía más un ruego que un sonido. Abuelo. El animal gruñó de nuevo, un sonido que parecía arrastrar los huesos del suelo. Javier no pensó. Corrió hacia el huerto con la antorcha elevada como si la luz fuera una espada. No era valentía limpia, era prisa y era la necesidad de sostener lo que quedaba. La figura del cerdo lo miró, y por un instante la negrura se abrió y mostró algo que pudo haber sido una cara humana trinada por la oscuridad, una boca que sabía palabras viejas. La torcha no lo detuvo. Cuando la luz tocó la piel del animal, éste retrocedió, pero en el retroceso parecía vomitar una nube de niebla que llegó a entrar en la casa por las rendijas. Los vecinos, alertados por el ruido, salieron con palos y lámparas, voces en alto. Algunos, al acercarse, vieron cómo en el lomo del animal se dibujaban marcas que recordaban dibujos antiguos, círculos concéntricos y rayas en cinabrio, como quemaduras que recordaban un nombre que preferían no pronunciar. No hubo sangre visible, ni desgarre, el contacto era más bien una sensación de pérdida. Los gallos callaron, como si el mundo olvidara por un segundo que debía levantar la voz al amanecer. El animal se desvaneció en la niebla como quien se despide. Quedó un rastro húmedo y el olor característico de la tierra removida, y un silencio tan lleno de preguntas que nadie supo cómo llenar la boca con respuesta. A la mañana siguiente, doña Filomena reunió a quien quiso escucharla en su puerta. No ofreció certezas, pero habló de antiguos acuerdos, de nombres que no se olvidan, de familias que en algún tiempo hicieron tratos con espíritus de la tierra para sobrevivir, y que esas transacciones no desaparecen, esperan su hora. Dijo también que la respuesta no era el olvido ni el aislamiento, sino la memoria compartida y la decisión de no ceder al miedo. Javier escuchó con la cabeza baja. ¿Qué significaba no ceder al miedo ante algo que se comía la calma y volvía a la gente extraña? Filomena no lo dijo con frases largas, lo puso en sus manos. Le entregó una pequeña cajita de madera con un polvo gris dentro y una instrucción simple. No usar la pólvora como castigo, sino como vínculo. Si el medallón vibra por miedo, haz que vibre por otra cosa, murmuró. Que recuerde por qué protege. Las horas antes del tercer día fueron de preparación. Javier limpió el jardín, dispuso velas en hileras, mostró el medallón a su madre y lo colocó sobre una tela blanca. Sacó de su bolsa la rama de ruda que el encapuchado le dio y la frotó entre las manos hasta que un olor cítrico inundó la cocina. Habló con Ana en voz baja, intentando sostenerla. La chica lo miró como si lo viera por primera vez y le ofreció una sonrisa rota. No podemos darnos por vencidos, dijo Javier con una firmeza que apenas se sostenía. La noche llegó con la luna alta, pero una franja de neblina cubría su rostro, como si intentara tapar su mirada. Desde el cerro, la aldea parecía un tablero cuyas piezas se movían sin que nadie las controlara. En la distancia, una luz oscilante indicaba que alguien más también velaba. Javier comprendió que no era solo su lucha, era de todos, aunque fuera por miedo a perder lo que quedaba. Cuando la bruma avanzó otra vez, el cerdo nahual no apareció solo. Se acompañó de figuras humanas que caminaban con pasos artificiales, como si alguien hubiera puesto títeres a funcionar. Sus ojos eran vacíos y en sus bocas colgaban frases que no tenían alma. Vecinos, hombres que días antes bromeaban en la cantina, se acercaron a la puerta con manos temblorosas y cara de quien no se reconoce.
Javier puso la antorcha en alto, y la llama proyectó sombras que se estiraban como dedos. En el medio del jardín, el medallón se elevó 1 centímetro sobre la tela blanca, como si la gravedad misma hubiera olvidado sujetarlo. La vibración que dejó en la piel de Estela se transformó en una luz pequeña, azulada, que fue tomando forma entre los pliegues del colgante. La anciana soltó una palabra clara, no un gemido: recordad. Y en ese instante, la sombra que había entrado a la casa se detuvo, como si alguien hubiera perdido el aliento. El enfrentamiento se quedó en tensión pura, la comunidad allí reunida, las antorchas temblando, el cerdo quieto a la distancia, los convertidos como autómatas, y el medallón que ahora parecía responder a algo más que el miedo. Javier tuvo la certeza, por un segundo, de que la solución pedía más que fuerza física, pedía unión, que la emoción colectiva fuera una cuerda que atara al objeto a su propósito original. El pulso del pueblo era, por primera vez, una sola cosa. Pero la noche no permitió soluciones fáciles. Un viento helado cruzó el jardín y arrastró la sombra. El cerdo dio un gruñido que se sintió en el estómago. Las figuras humanas retrocedieron, algunas cayendo, como si caminaran por arena movediza. Estela, con la mano temblando, alzó hacia Javier el medallón. Sus ojos estaban claros por un momento, y dijo sin miedo: «Hazlo por nosotros». Javier tomó el colgante y sintió que el metal respondía a su decisión con un calor que no quemaba, sino que urgía. No hubo victoria definitiva esa noche. Hubo, en cambio, una tregua con sabor a promesa que no era tranquilidad, sino un jalón de esperanza. El cerdo se marchó de nuevo entre la niebla, la gente respiró y el medallón reposó contra el pecho de Estela, caliente como si hubiera corrido. Todos volvieron a sus casas con la sensación de que algo había cambiado y que el cambio pedía algo más que lámparas y madera. Javier cerró la puerta de su casa y apoyó la frente contra la madera. Afuera, la luna volvió a aparecer por entre las nubes, pero un halo oscuro la tocaba en la esquina. Supo que el reloj no se detenía. Quedaban 4 días, pensó, y la idea le caló como piedra fría. La calma de esa madrugada no era consuelo, era la antesala de decisiones más duras. Tendría que hablar con los vecinos, organizar guardias mejores y quizá enfrentar la posibilidad de un sacrificio que no sabía cómo definir. En la mesa, la vela que había encendido parpadeó, y por un instante, la sombra de la llama proyectó en la pared la silueta de un cerdo y de un hombre abrazándose, una imagen torcida que Javier no supo si leyó por miedo o por deseo. Cuando por fin se acostó, el medallón descansó sobre su pecho, su calor inmutable. Cerró los ojos escuchando los sonidos de la casa, la respiración de su madre, el murmullo lejano de una radio que alguien dejó encendida en el barrio, el crujir de la madera. Afuera, la neblina lamía la vereda como lengua de animal. En su mente, las palabras de doña Filomena volvieron a sonar. No es olvido lo que pide la deuda, es reconocimiento. Y en algún lugar, entre los detalles y los temores, Javier supo que la siguiente noche sería distinta. No sabía si por la razón que quisiera, pero distinta. La luna quedó alta, y la sombra, como una marca en el cielo, pareció apretar sus bordes. Un gruñido lejano, que pudo ser animal o memoria, anunció que la cuenta regresiva continuaba. Javier respiró hondo, se puso de pie y salió al patio otra vez, como quien decide que la acción es una forma de fe. Salió al patio con las manos vacías, aunque el corazón apretado. La neblina le lamía las botas. En el aire quedaban fragmentos de aquella tregua. Risas ahogadas, rezos truncos, la promesa de que la comunidad había latido como un solo cuerpo. Javier sabía que la unión era frágil si no se convertía en algo más que un instante. Tenía que encontrar la forma de convertir la promesa en acto, de sostener la atención de la gente hasta el amanecer fatídico que se acercaba. Recorrió las calles a tientas, tocando puertas, llamando por nombres como quien enciende velas. No fue fácil. A muchos los encontró encogidos en la penumbra, con la sonrisa de siempre pegada a la cara como una máscara que el miedo no permitía bajar.
Otros, los que habían estado en el jardín, le miraron con ojos que aún parecían buscar el eje propio. Algunos se negaron. «Si esto es juicio, que lo venga a buscar a mi puerta», dijo un hombre cuya voz tembló más por orgullo que por valor. Pero hubo quienes atendieron. Rosa, la hija del carpintero, salió a la calle sin quitarse la manta. Su juventud no bastaba para lavar la inquietud de la noche. Andrés, el de la cantina, apoyó una jarra en la mesa y dejó que la sombra de la vela se estirara sobre su barbilla. Don Eusebio cerró la ventana antes de abrir, el cerrojo resonó como un portazo moral. Javier no habló de planes. Dijo lo que era necesario, que la tregua no bastaba, que la noche próxima sería mejor preparada, que no podían permitir que los convertidos se movieran sin testigos, que el medallón había respondido anoche a la memoria y que esa respuesta debía ser llamada de nuevo con más voces. Habló de nombres, del valor de la palabra pronunciada en común, del gesto sencillo que no era olvido ni sacrificio sino reconocimiento. Citó la frase de doña Filomena, sin aludir a su autoría: «No es olvido lo que pide la deuda, es reconocimiento». Y esas palabras, dichas en voz baja y clara, empezaron a repicar. No todo fue acuerdo. Surgieron las preguntas duras. ¿Qué había que recordar? ¿A quién nombrar? ¿Por qué ahora, si las culpas estaban tan enterradas? Javier sintió en cada interrogante la posibilidad de que la historia se desplomara. Propuso entonces algo práctico: reunir a la gente en la plaza junto al pilar del reloj viejo, con antorchas, con mantas blancas para colocar el medallón en el suelo, y uno por uno pronunciar el nombre de alguien que la aldea había dejado atrás. No pecados formales, dijo, no juramentos que implicaran a quien no estuviera presente para defenderse, nombres de personas, de familias, de voces que ya no tenían lugar en la memoria común. Si podían sostener el acto de recordar, intuyó, el medallón respondería como la noche pasada. Estela, que había escuchado desde el umbral, asintió con la frente inclinada. La anciana prometió tomar la primera palabra. La plaza se llenó de dudas que buscaron forma en la práctica. Andrés ofreció su bodega para guardar antorchas y mantas. Ramiro, el cazador que llevaba años con la mirada afilada, aceptó cuidar los extremos, por si acaso. Marta, la maestra, trajo libros viejos y cuadernos. Dijo que registraría los nombres en una libreta que quedaría en la iglesia. Hubo quien murmuró que registrar era firmar, y el rumor fue un insecto que casi apagó la vela. Javier entonces habló de confianza. No era una lista para punir, sino un inventario de faltas olvidadas que pedían ser nombradas. No todos los que se nombrarán son culpables, añadió. Algunos son víctimas. El remedio comienza al reconocerlos. Don Eusebio se negó a ir a la plaza. Desde su balcón lanzó un reproche que sonó a amenaza. Hay cosas que se entierran para que nadie más tropiece. Julia, su mujer, miró a su marido con una mezcla de ira y cansancio. El peso de un apellido la hacía retroceder. Javier comprendió que la resistencia de Eusebio no era solo obstinación, era miedo a que la memoria destapara daños que le pertenecían. La plaza no sería un lugar neutral, pero no podía ser frustrada por unas pocas manos cerradas. Hizo, entonces, lo que un líder aprende por instinto: convocó a los que sí querían recordar. La convocatoria corrió de boca en boca. Por la tarde, cuando la luz aún tenía calor, la gente empezó a llegar con mantas, con frascos, con fotografías enmarcadas por el tiempo. Algunos traían objetos diminutos: una bala oxidada, un trozo de tela, un recorte de periódico amarillento. Otros apenas se apoyaron en el báculo de su memoria. Estela apareció envuelta en su chal, con el medallón colgando del cuello. La arruga en su frente se marcó como mapa de distancias. Cuando la plaza se llenó, Javier tomó la palabra con la calma que otorga el peso de la necesidad. «Hoy recordamos porque alguien nos lo pidió», dijo, «y porque quien nos persigue lo hace por ser olvidado. No venimos a juzgar a los vivos, venimos a devolver la voz a los que no la tienen. Así no nos perseguirán más por silencio». Nadie contestó. La plaza solo recogió la frase y la lanzó como faro. Las antorchas se encendieron y las sombras, por una vez, fueron testigos. Abrieron el acto con una regla sencilla. Quien quisiera decir un nombre lo diría en voz alta y breve. Luego colocaría junto al medallón uno de los objetos que traía. Marta leyó en voz baja una lista que empezó tímida y ganó fuerza al doblarse en la plaza. Al principio fueron nombres sin apellido: María,
Manuel, la niña del molino, el hombre del arroyo. Pero a medida que las voces se sucedían, la historia se empezó a mostrar en fragmentos. Un conflicto por tierras que había terminado en expulsiones silenciosas. Una mujer acusada de brujería que fue forzada a abandonar su casa con un fardo de ropa. Un grupo de jornaleros que desapareció una noche y nadie preguntó demasiado. Algunos nombres fueron de personas que habían muerto hacía décadas, otros de quienes aún vivían pero habían sido callados por la vergüenza o la culpa. El medallón permanecía sobre la tela blanca, bajo la débil luz, como un corazón latiendo a medias. Cuando los nombres empezaron a apilarse, la pieza vibró. No fue una vibración sonora, sino un movimiento interno, como si su interior respirara. Una luz azul, apenas una hebra, se elevó del metal y se enredó con los susurros. Los convertidos que la noche anterior habían cruzado el jardín aparecieron a lo lejos, en los límites de la plaza. Caminaban despacio, con los mismos pasos que se habían visto antes, pero algo en su figura parecía empujarlos hacia el centro. La gente contuvo el aliento, nadie retrocedió. Entonces lo inesperado. La voz de doña Filomena, antigua y firme, rompió el silencio. Había llegado al final de la calle, apoyada en su bastón, como quien trae algo pesado hasta el umbral. «Nombres no solo para los muertos», dijo, «sino para lo que nos hizo olvidarlos, las palabras que nunca dijimos. Hoy decimos, nosotros fuimos, nosotros callamos, nosotros quitamos, nosotros debemos». Su frase pesó como un juramento. Algunos se cubrieron el rostro, otros agacharon la mirada, y un par de hombres rompieron a llorar en voz baja por primera vez en años. La noche avanzó con el murmullo que tiene la gravedad de una confesión. Uno por uno, los presentes pronunciaron nombres, con la torpeza de quien aprende a decir la verdad por primera vez. Algunos colocaban objetos, otros se limitaban a tocar la tela. Los convertidos se aproximaron sin violencia y se detuvieron a la orilla de la luz. La presencia del medallón parecía llamarlos como a un destino. Cuando la lista de nombres comenzó a sumar, la hebra azul que salía del metal se hizo más intensa. Le dio a la plaza un matiz de mar que la gente percibía con el cuerpo. En su andar entre las filas, Javier vio a rostros que recordaban. Vio a niños asomando la cabeza, viudas apretando fotografías, amigos que habían dejado de hablarse, ahora sentados juntos. Vio también a dos hombres que no había esperado, el cura del pueblo y el maestro del pueblo vecino, que llegaron sin alarde. Ambos se pusieron en primera fila. La presencia del cura tuvo algo de puente. Su voz no sería de condena, sino de acompañamiento. Se acercó a Estela, puso una mano sobre su hombro y, sin decirlo, le ofreció soporte. Afuera, en los límites donde la neblina se pegaba como paño viejo, un gruñido tenue rascó la noche. Nadie salió de la plaza para comprobarlo. Sobresalía, más que todo, el ruido de la gente que, al nombrar, parecía recobrar una parte de sí. La tensión subía con ritmos distintos. Por un lado, el miedo a la reacción. Por otro, el alivio de que la memoria ya no fuese un interior sellado. Javier sentía en ese cruce la certidumbre de que si la ceremonia no terminaba, si algún alma se negaba a nombrar siquiera una vez, el bucle no se rompería. Las primeras guardias se organizaron para la noche siguiente. La plaza quedaría iluminada hasta el amanecer. Parejas de vecinos se relevarían para no dejar solo el medallón. Órdenes sencillas se repitieron con voz firme. Ramiro, que conocía los senderos del monte, propuso patrullar la línea de niebla. Otros ofrecieron rezos, canciones, cánticos que las madres solían decir a sus hijos para dormirlos. Fueron pequeñas costuras para sostener la vigilia. Estela, que había permanecido en silencio hasta entonces, sacó la voz al filo de la medianoche. Caminó con paso breve hasta el medallón y sin mirar a nadie en particular, habló en voz alta. No fue una oración, sino un mandato dulce. Recordad. Luego añadió nombres que sonaron como si provinieran de raíces antiguas. Nombres de mujeres que amamantaron en soledad. De hombres que trabajaron sin recibir reconocimiento. De un niño que murió de fiebre y cuyo epitafio nadie talló.
Cuando Estela nombró, el medallón respondió con un brillo que ya no era hebra, sino marea. Su luz azul llenó la tela y cayó sobre las manos de los presentes como lluvia tibia. En el borde mismo de la plaza, la silueta del cerdo nagual se dibujó entre la neblina. No avanzó con la premura de la bestia común, su andar era ceremonia de sombra. A su lado, las figuras humanas que habían sido antes autómatas empezaron a mostrar fisuras. Uno se detuvo y se cubrió la cara. Otra, una joven, que la noche anterior balbuceaba frases sin sentido, soltó un sollozo que sonó como memoria. El medallón vibró con fuerza. La gente, que hasta ese momento había permanecido en actitud ritual, sintió cómo la ceremonia se convertía en prueba. Javier, sin pensarlo mucho, dejó la plaza por un momento y fue junto a Estela. Su mano rozó la tela donde reposaba el colgante. El calor que sintió fue distinto. No urgía esta vez, sino que pedía acompañamiento. Estela lo miró con ojos que no eran los de la anciana indefensa. Tenían la claridad de quien ha visto la línea que separa el daño del acuerdo. No es nuestro enemigo quien viene, dijo, es la suma de nuestros silencios, y vendrá tantas veces como olvidemos. Hoy puede ser la última. Sus palabras fueron un pacto que no prometía victoria sin costo. Cuando Javier volvió a la plaza, el cerdo nagual había dado un paso adelante. La neblina pareció abrirse como puerta, y la figura quedó a la vista de todos. Sus ojos eran dos carbones que reflejaban las antorchas. Un sonido, algo entre gruñido y lamento, subió desde el borde de la nada. Nadie gritó, nadie huyó. Todo el pueblo mantuvo la forma de su cuerpo como quien aguarda el golpe que sigue a la conclusión de un voto. La noche se cerró en torno a la plaza. La hebra azul del medallón se espesó hasta volverse una masa luminosa que rozaba la tela hasta que, lentamente, comenzó a elevarse como si cobrara vida propia. Las sombras de las antorchas danzaron contra las paredes de la iglesia, y por un instante la plaza fue un pecio de luz que se balanceaba sobre el abismo. El cerdo hizo otro gruñido, y, como respondiendo a una orden que nadie había dado en voz alta, los convertidos se volvieron hacia el centro, hacia la tela, hacia la memoria que ahora parecía atraerlos más que la niebla. Javier sintió en la garganta el sabor metálico del miedo, y junto a él una certeza. La contienda de la noche no sería contra una sola bestia, sino contra la larga costura del olvido. Tomó la mano de Estela y con voz que no quiso temblar, pidió que continuaran. «Seguid nombres», dijo. «Cuantos más nombres, más fuerza para reconocer». Ella asintió y al pronunciar, las palabras de todos recolectaron un viento que empezó a arrastrar la neblina en dirección al medallón. En el horizonte, la luna se escondió tras una nube compacta. La plaza quedó envuelta en una penumbra que hacía más nítida la luz azul que ascendía del colgante. Fue entonces, en ese instante que parecía tejido por una única respiración, que la figura del cerdo comenzó a alargarse como si la sombra buscara un objetivo. La gente se aferró a la tela, a las manos, a los nombres. En el aire quedó la sensación de que lo que sucediera en los minutos venideros no sería solo una prueba de valor, sino la elección colectiva de ser memoria o permanecer en la ceguera. El medallón, suspendido por fin sobre la tela, sobresaltó a todos con un brillo que dejó ver por un segundo lo que contenía. No relámpagos, sino visiones breves, un molino en ruinas, un huerto joven, un llanto de madrugada. Aquello que se veía no era castigo, sino imágenes de lo que había sido. Y detrás de todo, el cerdo avanzó un paso más, con la niebla arremolinando sus patas. En ese punto de la noche, en que la memoria y el peligro se tocaron, Javier supo que había llegado la hora de actuar con lo que tenía: voces, nombres, manos unidas. Respiró hondo y, sin violencia, pronunció un nombre que nunca antes había dicho en público, el nombre de quien, según los ancianos, fue el comienzo de la deuda. La voz le tembló, pero su timbre atravesó la plaza. Al decirlo, el medallón vibró con un tono tan agudo que pareció un silbido de nervios. Fue como si al nombrar,
una cuerda invisible se tensara entre el metal y la historia. La figura del cerdo se detuvo. Desde sus fauces, un sonido que no pertenecía a ningún animal humano brotó. Era la mezcla de queja y petición. En la plaza, los presentes buscaron en los ojos ajenos la confirmación de que había sido necesario. Estela puso la palma sobre el medallón y cerró los ojos. «Recordad», repitió, esta vez con la autoridad de quien sabe que el sacrificio no será de sangre, sino de memoria. Y fue en ese preciso instante que la hebra azul que salía del medallón se alargó, se volvió hilo y ascendió hacia la niebla como una columna de luz que buscaba algo hasta entonces invisible. La figura del cerdo, la neblina, los convertidos, todo quedó en suspenso, como si el mundo aguardara la respuesta final de la memoria colectiva. El aire cambió de temperatura. Un aliento profundo recorrió la plaza. La gente, con las manos entrelazadas, terminó de pronunciar el último nombre. Silencio absoluto, un silencio tan denso que pudo oírse la madera vieja del pilar del reloj quejándose. Y entonces, desde el borde de la niebla, un gruñido se transformó en palabra, y la palabra en un murmullo que parecía salir de la tierra. «Recordad». La luz azul del medallón detonó como si fuera el corazón del cielo, y una sombra más grande que la del cerdo se alzó, lista para ocurrir. La sombra se alzó como un telón que no había sabido nunca que pesaba. No tenía patas sino oleadas, no tenía ojos sino vacíos que reflejaban aquello que no debía ser visto. Cuando tocó el borde de la luz, la claridad no lo penetró, lo rehuyó como un animal que reconoce la presencia de un fuego que recuerda antiguos nombres y no se atreve a cruzarlo. En la plaza, la hebra azul vibró con la misma frecuencia que las voces. Cada nombre la hizo resonar, y la luz que de ella brotaba trazó una red que se anudaba al aire. Hubo un momento, tan breve que algunos creyeron después haberlo imaginado, en que la sombra mostró en su lomo cabecitas de memoria. Una figura encorvada cargando un saco, la risa de un niño que se desvanecía en una calle, manos que enterraban algo envuelto en telas. No fueron imágenes ordenadas, sino brochazos de pudor y culpa que la sombra pretendía volver opacos. El cerdo, ahora reducido a un contorno en la niebla, emitió un gruñido más humano que antes, un sonido que parecía romper más las memorias que los huesos. «No dejéis de nombrar», dijo Estela con voz que cortó la madrugada. «Si calláis, vendrá por los que callan». La gente cerró filas. Algunos repetían nombres en voz baja, casi en secreto, como si pronunciar fuera un acto de penitencia. Otros los echaban al viento con la fuerza de quien lanza piedras a un animal hambriento. Javier oyó su propio pulso como un tambor, y también oyó, debajo de todo, algo más. Una resaca de historias que subían de la calle vieja, cada una reclamando su sitio. La hebra azul, tensada entre medallón y niebla, empezó a trenzarse con las palabras. Las sílabas, al romperse en la boca de los presentes, se volvían reales y densas, como si la lengua fuera una rueca que hilaba hilo en lugar de palabras. Por un instante, la memoria pareció obedecer a la física. Lo pronunciado adquiría peso, lo no pronunciado flotaba, ingrávido y por tanto vulnerable. Fue entonces cuando la sombra, intentando cerrar la boca que el pueblo le enfrentaba, empezó a soplar. No viento verdadero, un aliento de olvido que olía a humedad y a ceniza, a ropa olvidada en sótanos. La columna de niebla que la alimentaba se enroscó y tomó forma de una mano enorme que buscaba las cabezas de los que gritaban para apagarles la voz. Lola, la que tenía la voz de contralto y había perdido al marido en la riada hace 15 años, gritó el nombre de su hombre con tal furia que la hebra azul brilló más que la luna por un instante. La mano de niebla la rozó y al contacto la mujer dejó de hablar. No porque la voz se le hubiese quedado sin fuerzas, sino porque la memoria que sostenía fue arrebatada por una fisura. Vio, por un parpadeo, la versión que la sombra quería que creyera.
El marido que se fue no era quien ella recordaba, sino un desconocido que la había traicionado. Lola titubeó, sus ojos se agrandaron, y alguien al lado la sostuvo con fuerza. El hilo del medallón, sin embargo, arrojó desde lo alto una estela de luz que reanudó su recuerdo. Lola volvió a gritar el nombre, esta vez más claro, y la mano de Niebla retrocedió con un siseo. Javier comprendió que no bastaría con nombrar víctimas o hechos. Había nombres antiguos, nombres sacrosantos para la sombra, porque estaban ligados a la causa del olvido. El nombre que él había pronunciado antes, el del origen, había sido una cuerda tensada. No había sido la explicación, sino la señal de que la historia era más larga de lo que las genealogías decían. Aquel nombre había despertado algo en la sombra, no solo la furia de quien quiere devorar memorias, sino la voluntad de borrar la raíz. «¿Qué pide?», preguntó alguien detrás, voz temblada, y el susurro se volvió un rumor que corrió por la plaza. Estela apretó la palma contra la tela y respondió sin mirar a nadie. «Pide que olvidemos lo que nos hace humanos, pide que nos entreguemos a la comodidad del no saber». Un joven arrojó al aire el nombre de su madre, una anciana el nombre de un molino. Un niño, al que Javier no había visto desde que amanecía en la plaza por las fiestas, susurró algo tan bajo que nadie lo entendió. Aún así, la hebra azul lo captó y lo transformó en luz. La sombra, con cada intento, iba cambiando de forma. A veces parecía un animal, a veces olas, a veces una vieja puerta que crujía y se cerraba. Pero en su centro, inmutable, latía algo que era menos furia que hambre. En un movimiento que nadie esperaba, la sombra se dividió. Pequeños fragmentos de niebla se desprendieron de su cuerpo y corrieron a posarse sobre la tela de la plaza, buscando los nombres escritos en ella. Aquellos convertidos que habían sostenido la tela sintieron cómo una fría molestia les recorría las manos. La tela parecía querer soltarse de sus dedos. Javier tensó los puños para no tirar. Estela, con la frente perlada de sudor, le apretó el brazo con una fuerza que no era de debilidad, sino de una raíz. «Seguid», ordenó Javier, y su voz sonó como si fuera de otro que no supiese temblar. «Si la memoria es una casa, no dejéis que entre nadie a desmontarla». Estela le miró, y su boca se abrió en una sonrisa curva. En un lapso que parecía eterno, la hebra azul se inclinó hacia ella, y como si bebiera de su calor, hizo brotar del medallón una nota que nadie había oído antes. Un timbre puro que se llevó consigo por un instante la aspereza del silencio. La nota fue una invitación, no solo a recordar, sino a ver. En la luz proyectada por esa nota, se formó, suspendida sobre la plaza, la imagen del molino en ruinas que habían visto antes. Era nítida y dolorosa, la piedra caída, las hojas de la rueda inmóvil convertidas en polvo. «Hubo manos que remaron hasta la orilla con sacos de trigo robados», murmuró Estela. «Hubo un hombre que vendió paz por monedas, ¿lo recordáis?». Al decirlo, varios apartaron la mirada. Algunos negaron con la cabeza. Otros, como si una costura se abriese en su conciencia, soltaron nombres que antes no hubieran querido pronunciar. El nombre del hombre que había empezado la deuda se repitió en varias bocas. La sombra, al oírlo, dejó de gruñir y por un momento pareció confundida. Entonces, como un animal viejo que recuerda una cicatriz, buscó la forma de corromper la verdad. Los fragmentos de niebla se convirtieron en susurros que ofrecían versiones alternativas de la historia. No fue así, se exageró, era para sobrevivir. Javier sintió la tentación de callar. La idea le cayó como una sombra propia, renunciar a la verdad para evitar el dolor. Porque la memoria que reclamaban no era solo de aquellos que habían sufrido, sino de los que, en silencio, habían sido verdugos. Si los olvidaban, la plaza quedaría limpia, vacía, sin culpa. Pero, ¿qué clase de luz sostiene una plaza sin culpas? ¿No sería precisamente eso una penumbra más peligrosa? Respiró. Recordó a su madre sentada a la mesa, cosiendo con parsimonia, y recordó el gesto con que ella los miraba cuando hablaba del molino.
Recordó la forma en que su padre había escondido una carta en el hueco de la barra. Todas esas imágenes le dieron la fuerza para pronunciar otra vez el nombre que algunos callaban, el de quien había pactado. El medallón no vibró esta vez, canturreó. La hebra azul lanzó destellos que hicieron que algunas sombras retrocedieran como si fueran polvo en la luz. «No basta recordar nombres», dijo una voz joven, nueva en la plaza, que vino desde el borde donde la niebla era más densa. «Hay que escuchar lo que fue dicho al borde del olvido». La voz pertenecía a Mara, la hija del panadero, que desde la riada había empezado a tejer mantas para los que dormían al aire. Había una determinación en su forma de hablar que caló en la multitud. Mara dio un paso hacia adelante, y la niebla la tocó como si saludase a una amiga. Por un instante pareció absorberla. El corazón de Javier se encogió. La niebla no era solo olvido, sino atracción. Quienes la rozaban podían perder la forma. «¡No!», gritó Javier, y las voces volvieron a elevarse. «¡No la dejéis sola!». Pero Mara no parecía sola. Cuando la niebla la cubrió, sus ojos brillaron con una claridad que todos reconocieron. La mirada de alguien que ha visto lo que otros no quieren ver. Con la mano sobre el costado, Mara empezó a recitar no nombres sueltos, sino frases completas. El molino fue vendido en una noche de tormenta. El hombre que lo vendió fue prometido a cambio de silencio. La rueda se detuvo por cobardía. Cada frase fue un clavo que clavaba la memoria en la carne de la plaza. La niebla gruñó, se enredó, volvió a formar manos, bocas, ofertas para hacer olvidar. Pero la hebra azul ya no se contentaba con nombres, tejía historias. Y las historias pesaban. Un anciano, con la piel como papel de pergamino, se acercó tambaleante y apoyó la palma sobre el medallón. Su nombre era Andrés. En su juventud había sido molinero, en su vejez un olvidado. Andrés habló con voz quebrada. «Yo cerré la rueda. Lo hice porque me prometieron trabajo para mi hijo. Lo hice porque creí que salvaría a mi mujer de la fiebre». La plaza guardó silencio. Incluso la sombra pareció inclinarse por un segundo como si prestara atención. La confesión no era un castigo, era un puente. La hebra azul, al mismo tiempo, bajó hasta las manos de Andrés y tomó el nombre de su mujer, y el medallón proyectó la imagen de su habitación, de la sábana húmeda. La gente no solo recordaba los hechos, comenzaron a comprender las razones, los miedos, las urgencias que habían tejido el desastre. Entonces, de entre la sombra más densa, surgió una visita inesperada. Un murmullo que no pertenecía a la plaza, sino a la propia tierra. Era una voz antigua que decía en lenguas que ninguno hablaba: «No todo lo que olvida es maldad, hay olvido que salva». ¿Quién juzgará al que escondió una verdad para que un niño no muriese de hambre? La pregunta quedó suspendida como un cuchillo. Las aguas que separaban memoria y olvido no eran cristalinas, tenían remolinos y recodos. Estela cerró los ojos y su mandíbula se apretó. Cuando los abrió, su mirada fue de juez y de madre a la vez. «El olvido salva», sí, dijo, «pero el olvido que salva sin ser hecho público vuelve a nacer, siempre, en otro sitio. No podemos aceptar la paz que se alimenta de la mentira». Una mujer joven, de pelo recogido, lanzó un nombre que no conocían muchos, el de la niña que fue amamantada en secreto aquella noche, no porque fuera tabú, sino porque era fruto de lo que no se confesaba. La luz del medallón, al pronunciarse, iluminó la plaza con rostros que no habían aparecido en la historia oficial. El poder de la memoria se multiplicó. Ya no eran solo los conocidos, eran los que habían sido borrados y no por accidente, sino por decisión humana. La sombra, herida por la epifanía, se contorsionó. De su centro emergió un sonido nuevo, una ristra de risas sin alegría, burlonas, como si dentro de ella hubiera espectros que se mofaban de la verdad. Buscó, con manos de niebla, los ojos de los que no querían ver, y les ofreció consuelo en forma de olvido. Algunos titubearon,
Los más jóvenes, que habían oído historias diferentes en la escuela, sintieron vértigo ante la idea de que sus certezas fueran mentira. Javier pensó en la tela que sostenían. Era tela vieja, heredada, remendada muchas veces. Aquel trozo de lienzo no era solo un objeto, era memoria hecha tejido. Comprendió que la batalla no sería solo de voces, sino de acciones, que la tela debía llevar más que nombres, debía portar historias, promesas, confesiones. Invitó a los suyos a acercar retazos de ropa, cartas viejas, fotos desvaídas. La gente obedeció. De las casas sacaron pañuelos, una foto quemada en un borde, un anillo sin piedra que alguien había guardado con superstición. Cada objeto, colocado bajo la hebra azul, brillaba y contaba su relato. El medallón lo absorbía, lo traducía en luz. La sombra se retorció. De su cuerpo comenzaron a desprenderse criaturas menores, sombras en forma de llanto, de pasos, de palabras cortadas. Se abalanzaron sobre los objetos y trataron de envolverlos, pero al tocar la tela, la niebla encontró resistencia. Las cosas tenían nombre, las cosas habían sido nombradas, y lo nombrado no era ya terreno fácil del olvido. La hebra azul se enredó en los objetos como si quisiera protegerlos. Mara, que aún estaba cubierta de niebla, alzó la voz con una fuerza que parecía surgir de un manantial profundo. «Si queréis olvidar, venid a la niebla», dijo, «poned vuestra memoria en su boca, pero sabed que lo que ella os regala es alivio amnésico, y el precio es siempre la continuidad de la herida en otros cuerpos». La propuesta resonó por la plaza. Algunos sentían tentación. ¿No sería más sencillo dejar de hablar? ¿No sería menos doloroso no saber? Una mujer joven, con un niño en brazos, miró al bebé y luego al medallón. Su respiración se aceleró, como si un combate severo se librara dentro de su pecho. Javier la vio y recordó la promesa que su propio padre había hecho a su madre. Nunca permitiría que su hijo durmiera hambriento. Dos verdades chocaban. La sombra, percibiendo que estaba perdiendo terreno en las superficies, decidió escupir su última arma, una palabra que no era ni memoria ni olvido, sino borrado. La expulsó como un gas hondo que se coló entre los labios de los que hablaban y trató de apagar la hebra azul. Por un segundo la luz parpadeó, la plaza entero titubeó. Fue el silencio más peligroso. En ese instante, Javier dio un paso adelante, y sin pensar en su cuerpo ni en su nombre, tomó la tela con ambas manos y apoyó la frente sobre ella. No gritó, no dijo nada más. No fue valentía ostentosa, sino un acto pequeño, convertirse en receptor. La hebra azul cayó sobre su nuca como una guirnalda, y la luz que del medallón brotaba le recorrió la piel como una traducción íntima. Dentro de su cabeza pasaron nombres, escenas de cosechas y de peleas, el olor de la leña quemada, la voz de su madre diciéndole que existía una deuda que no era solo de monedas, sino de silencio. Mientras la hebra hacía su trabajo, Javier sintió algo extraño. La sombra no intentaba borrar su recuerdo, sino comerciarlo. Le ofrecía una alternativa, un holguido instrumental que le quitaba la culpa, le daba paz, pero borraba de su vida la obligación de reparar. Javier podía aceptar y así dormir sin la necesidad de enhebrar memorias ajenas. Podía cerrar los ojos y pretender que la deuda no le tocaba. Su garganta se cerró. Recordó a Estela, su mano apretando la tela, la promesa en la voz de la mujer, recordad. Recordó también a Mara, la joven, que había hablado con tal determinación que parecía haber sabido la respuesta antes de que se le preguntase. Entonces, en voz apenas audible, dijo algo que nadie esperaba, no un nombre, sino una petición. «Que no nos sea fácil olvidar», murmuró, «que el olvido tenga que ganarse la tregua». La hebra azul silenció su brillo por un segundo, como si considerara.
La sombra soltó un trueno que parecía la risa del mundo, y luego retrocedió, no porque hubiera sido vencida, sino porque había descubierto que el lugar al que se acercaba no era una casa vacía, sino un pueblo lleno de gente dispuesta a sostener la trama. Se hizo un repliegue. La niebla no se fue, se congregó en torno al borde de la plaza como un mar que no ha decidido estallar. La plaza quedó temblando. Habían ganado 1 minuto, 1 hora, una resistencia, pero la victoria olía a trabajo arduo. Los nombres, las historias y los objetos en la tela habían hecho mella. Sin embargo, la sombra no desapareció. Desde su periferia, un hilo oscuro se alargó hasta tocar el medallón, y por un instante que nadie supo medir, la hebra azul y el hilo oscuro se rozaron. Del contacto brotó un sonido que no era ni canto ni lamento, sino la voz del pueblo entero, rota en 1000 tonos. ¿Y ahora qué?, preguntó alguien, temblando. Estela miró a Javier, y en su rostro había una decisión que no admitía evasivas. Ahora, dijo, el medallón ha ahogado una puerta. No sabemos si para cerrar o para abrir. Quien entre en la niebla a recuperar lo que falta no volverá igual. Alguno tendrá que ir. Se hizo un silencio absoluto. La sombra, como si lo entendiera, se acomodó para esperar. La plaza entera supo, sin decirlo, que la noche no sería resuelta solo con voces, que a veces la memoria exigía gestos que no se podían delegar. Javier sintió la sangre en las venas como un latido que pedía nombres y obras. Miró a Estela. Ella le devolvió la mirada con la misma necesidad. Ambos sabían que entre ellos existía ya una complicidad que la plaza no podría negar. Javier notó, por un microsegundo, la posibilidad de huir, de vivir en una casa sin historia y rotunda, y la apartó. El pueblo necesitaba a alguien dispuesto a entrar y traer lo que la niebla retenía, o al menos a intentar que la sombra no se llevase para siempre la costura. Mara dio un paso adelante antes de que otros pudieran pensarlo. Sus ojos, húmedos por la neblina o por decisión, destilaban una mezcla de miedo y convicción. «Voy yo», dijo, y su voz, aunque joven, no dejó margen para réplica. La plaza se movió como un único organismo. Algunos aplaudieron con manos temblorosas, otros se llevaron la mano a la boca para ahogar el grito. Estela tiró de la tela y la cubrió con los objetos de memoria, como quien prepara un altar. Javier extendió la mano hacia Mara y en la palma notó la vibración del medallón. La hebra azul se estiró otra vez, dúctil y firme. La niebla, como si sintiese el desafío, hizo un gesto de bienvenida y de amenaza. Mara se guardó la falda con ambas manos, tomó aire y dio un paso hacia la niebla. La plaza contuvo el aliento. La columna de luz que salía del medallón bajó y envolvió la figura de la joven como un manto. Sus contornos se difuminaron y por un instante Javier creyó verla sonreír. Luego la niebla la tragó y con ella se llevó una parte del zumbido de la noche. «Recordad», murmuró Estela con la voz partida, «no la dejéis sola». La hebra azul, que ahora pendía como un puente entre la plaza y la nube, se tensó. El medallón brilló con tal fuerza que por un segundo la ciudad entera pareció hecha de cristal. La sombra aguardó, como espera el que ha puesto una trampa y ansía escuchar el sonido del que pisa. La noche abrió la boca para tragar otro grito, pero la plaza, unida por la tela, por los objetos y por las voces, empezó a cantar en lugar de gritar. No era una canción de alegría, era un canto de resistencia, cadencioso y antiguo, que hablaba de manos y de panes, de pócimas y de promesas, de nombres que había que sostener. La hebra azul se movió con la música y proyectó, por encima de la niebla, imágenes que no eran solo recuerdos, eran mapas. Mara dentro. Andaba por caminos de sombra y hallaba retazos de memoria. Javier lo sintió como un tirón en el pecho,
un recuerdo que se hacía presente con dolores ajenos. No supo si la joven estaba a salvo. Lo que sí supo era esto: la batalla no había terminado. Había comenzado una hora de intercambio en la que la plaza daría lo mejor que tenía: nombres, objetos, confesiones, para que la niebla devolviera lo robado. Y para que, si al final la niebla reclamaba un precio, no fuera la entrega de todo el pueblo, sino un trato compartido. La sombra, por su parte, no se marchó. Se plegó en torno a la niebla y, como un animal herido, planeó su próxima jugada. En la plaza, la luz del medallón siguió siendo faro, y entre ambos la hebra azul quedó colgando, suspendida como una pregunta. El pueblo entero respiró. Sabía que aquella noche marcaría la historia. No sería una victoria limpia, ni una derrota sin aprendizaje. Sería algo más peligroso y verdadero: la posibilidad de redimir, poco a poco, la costura de una memoria rota.